aprendizaje tiene una base emocional. Eso decía el filósofo griego Platón. ¿Y qué importancia tienen las emociones en el éxito de una persona? Eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy en nuestro programa La Psiquis. Bienvenidos. Ok, vamos a entrar en materia. Y para empezar a hablar de este tema es importante definir lo que es la inteligencia y qué son las emociones. Si bien es cierto, no hay una definición única de lo que es la inteligencia. Sin embargo, en términos generales podemos describir la inteligencia como la capacidad que tenemos para nosotros percibir o inferir información, para convertirla en conocimiento, para entonces poder aplicarlo en algún contexto específico. Hace mucho tiempo se hablaba de la inteligencia solamente enfocada a lo que es el coeficiente intelectual. Sin embargo, más adelante se empezó a hablar de lo que son las inteligencias múltiples. Es decir, que no necesariamente yo tengo que tener conocimientos o inteligencia en todas las áreas, sino que puedo tener una área específica o varias áreas desarrolladas. Y dentro de esa diversidad de inteligencias entra precisamente lo que es la inteligencia emocional, siendo definida como determinante para el éxito en diferentes áreas de nuestra vida, dándole un 20% a lo que era el coeficiente intelectual y un 80% de valor a lo que es la inteligencia emocional para el éxito. Si bien es cierto, en principio la inteligencia solamente estaba basada en cuanto al coeficiente intelectual, a medida que fueron pasando los años empezaron a surgir teorías que planteaban que no hay un solo tipo de inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias. Y precisamente dentro de esta diversidad de habilidades o conocimientos, capacidades, es donde entra más adelante la importancia de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, esta cubre dos aspectos, tanto el interpersonal como el intrapersonal. La inteligencia interpersonal tiene que ver con el reconocimiento que yo hago de las emociones de los demás. Y la inteligencia intrapersonal tiene que ver con el reconocimiento propio de mis emociones y de cómo yo las puedo manejar. Ok, pero ¿qué son las emociones? Bueno, te explico. Las emociones no son más que esos estados afectivos que nosotros experimentamos. Son reacciones automáticas al ambiente que producen en nosotros cambios tanto a nivel orgánico, fisiológico como endocrino. Las emociones se categorizan como positivas y negativas. Y esto tiene que ver con la contribución que hacen a nosotros, ya sea de bienestar como son las positivas o de malestar en el caso de las negativas. Esto no implica que hayan emociones buenas o malas, sino que todas las emociones son propias de nosotros los seres humanos y fungen una función específica en momentos determinados. Se habla de diferentes tipos de emociones, puntualizando 6 básicas, como lo son el miedo, la sorpresa, la ira, el asco, la alegría y la tristeza. Dicho esto, hablamos entonces de que la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que nosotros podemos tener o desarrollar para nosotros poder reconocer tanto nuestras emociones como las emociones de los demás, pero no solamente reconocerlas, sino también poder manejarlas de una manera adecuada, porque es esto lo que va a definir qué tan positiva o negativa sea en fin esa emoción que se me ha producido. Si mi habilidad para manejarla me ha llevado a tener bienestar al fin de cuentas. En nuestro segmento de hoy, Los Especialistas Hablan, tendremos con nosotros a la psicóloga clínica Angelina Sosa para darnos mucho más información acerca de este interesante tema. Luego de la pausa, si es que no te muevas, ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestro segmento Los especialistas hablan. En esta ocasión me acompaña la licenciada Angelina Sosa, psicóloga clínica. ¿Cómo estás, Angelina? Hola, muy buenas noches. Yo encantadísima de estar aquí contigo acompañándote en este programa. Muchísimas gracias. Angelina, estamos conversando acerca de lo que es la inteligencia emocional. Me gustaría que desde tu experiencia y tus conocimientos nos contaras cómo se desarrolla la inteligencia emocional en un individuo. Bueno, pues primero es expresar qué es la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a esa capacidad que tienen las personas de entender sus emociones, sus sentimientos, comprenderlos, nombrarlos y actuar efectivamente en función de ese sentimiento y de esa emoción. Veámoslo de esta forma. Ante cualquier situación que nos ocurra en la vida, nosotros podríamos tener una emoción de agresividad o de miedo o de tristeza o de preocupación. Sin embargo, cuando no soy capaz de identificar ese sentimiento, de nombrarlo, pues puedo cometer errores. Por ejemplo, si no me doy cuenta que me siento triste por ese acontecimiento, puedo reaccionar de manera agresiva, de manera maltratante hacia otra persona y hacerle daño. Y eso interferir en mi relación con los demás, ¿sí? Pero cuando soy capaz de reconocer que un hecho me hiere, me entristece, y en función de eso reconozco que soy persona, que soy vulnerable, reconozco el sentimiento, lo nombro, y soy capaz de decir, a pesar de la tristeza o del dolor que siento, entiendo que no puedo actuar de esa manera porque haría daño a la otra persona. Entonces, ahí estamos hablando de la inteligencia emocional. Pero Angelina, ¿nosotros nacemos con este tipo de inteligencia desarrollada o cómo surge en el individuo? Hay varias cosas. Lo primero es que nosotros en la primera etapa de la vida aprendemos a manejar nuestras emociones, de lo que vemos de nuestros padres o de lo que vemos de nuestros cuidadores. La manera como nuestros padres y como nuestros cuidadores se enfrentan a esas situaciones adversas de la vida o a cualquier situación que les cause una dificultad, pues así mismo nosotros vamos aprendiendo a tener reacciones parecidas. Si mis padres, mis cuidadores nunca expresaron verbalmente un sentimiento, pues así mismo yo voy a aprender a no verbalizar los sentimientos. Se va a hacer difícil para la persona expresar como que me siento triste o me siento alegre o estoy feliz o me siento molesto o enojado. Eso por un lado. Pero también sabemos hoy día que las personas a través de la formación, de la psicoeducación, del reconocerse a sí mismo como personas, pues desarrollan la capacidad también pues para cambiar. Y en ese cambiar pues aprendemos y tenemos la condición de manejar nuestras emociones. Cuando somos muy pequeños es muy difícil manejar nuestras emociones porque todo nuestro cuerpo está justo desarrollado para sobrevivir. Y son estímulos innatos como la alimentación, el succionar, el llanto, el caminar. Son elementos y son conductas propias del ser animal que necesita para la supervivencia. Luego vamos a una etapa, que es la etapa de la adolescencia, donde todas esas situaciones y reacciones emocionales y hormonales pues se intensifican. Y es difícil cuando somos adolescentes interpretar esas emociones, ponerles nombre o inclusive identificar esos momentos en que estamos viviendo. Y es luego en la adultez o ya en la etapa de la juventud donde estamos en un proceso de latencia, donde ya sí hemos pasado ciertas situaciones de la vida que nos permite identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones y que nos permite identificar los momentos en que podríamos tener esos sentimientos, esas emociones. Inclusive sentimientos y emociones nuevas. Pero a medida que va pasando el tiempo, como ya hemos dicho, en la que la persona va creciendo, va controlando esas emociones y va interpretando también los hechos que le pasan y puede en esa interpretación, sobre todo, y aquí es muy importante, yo decidir cuál puede ser mi reacción a esa emoción. Porque muchas de las emociones negativas sobre todo se dan porque yo tengo
interpretaciones propias a los acontecimientos y que en muchas ocasiones son interpretaciones erróneas. Por ejemplo, un mensaje que te mandan por WhatsApp, un amigo o una amiga, y el mensaje no tiene tono, el mensaje tiene letras. Y como tú lo leas, con el tono que le des, con el acento que tú le des, tú lo podrás leer molesto o enojado, y entonces tendrás una emoción de enojo, de molestia, de irritabilidad. Pero si por el contrario lees el mensaje con un tono agradable y con un tono quizás hasta cómico, pues quizás el mensaje no va a despertar en ti esas reacciones. Pero de igual manera, el comportamiento, por ejemplo, de otra persona, digamos, de otra persona llegada a ti que emite un comportamiento, el significado que tú le das, eso me lo hizo de maldad. O sea, tú no sabes en realidad si te lo hizo de maldad, ya tú estás haciendo una interpretación que es dañina para ti, porque encima está generando en ti un sentimiento de que te hace sentir irritable, que te hace sentir molesto, que te hace sentir enojado. Entonces, ese pensamiento, mejor lo cambiamos por no sé qué pasó, voy a esperar que llegue para preguntar qué pasó, o voy a hablar con esa persona para conocer qué ha pasado. Entonces, ahí eso me permite manejar mis emociones. Porque algo importante es que la inteligencia emocional nos permite a nosotros saber en qué momento sentir cada emoción. Y el objetivo de tener una buena inteligencia es tener una relación efectiva con los demás y sobre todo tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro para poder entender la circunstancia del comportamiento. Y en base a eso, pues yo tener una emoción que sea sana y una actitud que sea sana hacia la otra persona. Muy bien, Angelina, entonces tú me estás diciendo que se puede aprender, se puede desarrollar ese tipo de inteligencia. Pero ¿cómo puedo yo darme cuenta si tengo una inteligencia emocional elevada o no? ¿Cuáles cosas tengo que tomar en cuenta? Sí, lo primero es que los psicólogos utilizamos herramientas, por ejemplo, para medir ciertos rasgos de inteligencia emocional. Pero yo creo que en sentido práctico, la mejor manera de yo identificar si tengo una buena inteligencia emocional es analizar en qué medida el comportamiento de otros me afecta negativamente. ¿En qué medida las cosas que pasan a mi alrededor, que no dependen de mí, me afectan negativamente? Si la respuesta a esas preguntas es que me afectan mucho, entonces tengo que revisarme, porque no estoy siendo emocionalmente inteligente. Y otro punto importante a tomar en cuenta es interiorizar sobre cómo es mi relación con los demás. Cuando mi relación con los demás es una relación tóxica, hoy día que ese término está muy de moda, es una relación basada en expresiones negativas o basada simplemente en intereses para alcanzar otras cosas, donde no hay un sentimiento real de entrega y de dar para recibir emocionalmente hablando. Entonces estoy diciendo que puedo pensar que no soy inteligentemente emocional. Ok, me estás hablando de lo que son las emociones negativas, pero la inteligencia emocional solamente toma en cuenta este tipo de emociones. ¿No podría yo decir que quizás también puedo tener una inteligencia emocional escasa cuando no sé manejar inclusive lo que son las emociones positivas? Sí, totalmente, tal como has dicho. Muchos de nosotros hemos visto personas, frecuentemente, por ejemplo, hombres, que nuestros padres, abuelos, que usted lo ve que nunca es feliz. Usted dice, pero papá nunca, yo lo he visto riéndose, pero papá nunca es feliz, yo nunca lo he visto con una carcajada. O la doña, ay, pero mamá yo nunca la he visto con una carcajada, mamá siempre está enojada, ella nunca está contenta, nada le alegra en la vista, por más cosas que usted le haga. Pues sí, permitirse estar feliz, permitirse estar alegre, permitirse sentirse sensible ante situaciones de la vida, ante un rayo de sol, ante la belleza de la naturaleza. Eso también es ser inteligente emocional. Entonces, también eso lo aprendemos en casa. El no darnos la oportunidad a sentirnos bien, el no darnos la oportunidad a sentirnos feliz, porque a veces hay una conducta aprendida
donde cuando tú eres feliz, entonces es porque no te importan otros. A veces es una falsa creencia. Estamos ya finalizando el año 2020, que ha sido un año que realmente nos ha movido el piso. Entonces hay muchas personas en esta etapa que están viviendo una situación complicada producto de todo lo que emocionalmente le ha producido esta crisis. Entonces, como te preguntaba al inicio, ¿qué tanto influye que yo tenga esa inteligencia emocional elevada para yo poder afrontar de una manera adecuada no solamente la pandemia, sino cualquier otra crisis por la que esté atravesando? Es así. Las personas con una buena inteligencia emocional podrán sobreponerse a las adversidades o a las situaciones difíciles de una manera más positiva. Más positiva quiere decir que en la medida en que pase esa situación adversa, yo pueda reponerme y rehacer mi vida de la manera lo más normal posible. Pero además es una persona que, debido a que no se deja llevar por el impulso de las emociones del momento, debido a que una persona, el inteligente emocional, no se deja llevar por el cerebelo, no se deja llevar por ese cerebro animal, sino que piensa y luego actúa, entonces me va a permitir también inclusive hasta salvar mi vida. Porque muchas de las muertes que hemos visto, que por un parqueo, que por una situación de discusión entre vecinos, que por la rayadura de un carro, es porque nos dejamos llevar por ese cerebro animal y no pensamos antes de actuar y luego entonces reaccionamos. Y eso nos impide tener una buena relación con la familia, con los amigos, con los relacionados y sentirnos bien también con nosotros mismos como personas. Y en la medida en que yo conozco, identifico mi temperamento, mi forma de ser y las características que me identifican como persona, pues ya yo voy a saber en qué circunstancia puede ser factible y de ganancia para mí yo involucrarme y en cuáles no. Y luego hablamos del autocontrol. El autocontrol es una de las capacidades muy importantes dentro de la inteligencia emocional, porque hablamos de que ya no controla tu comportamiento ese cerebro animal, ese cerebro primitivo, sino que tu comportamiento lo controla el lóbulo frontal, o sea, ya la parte del cerebro que tiene que ver con el raciocinio, con la racionalidad, que ya tú has tenido la capacidad de entender y comprender que esa emoción es válida hacia ti, pero que la manera de reaccionar no es la adecuada. ¿Sí? Y luego la empatía, ponerte en el lugar del otro, entender y comprender que esa reacción que tú puedes tener puede hacerle daño a los demás y que ese daño a los demás, pues la otra persona le hiere y pues le agrede emocional y en ocasiones pues hasta físicamente. Es muy interesante, Angelina, conocer esto, pero ¿qué tan fácil se le hace a una persona poder desarrollar esas habilidades? Esto yo lo adquiero de la noche a la mañana, solamente con planteármelo, decir yo hoy voy a empezar a ser una persona emocionalmente inteligente, o es un proceso que conlleva un poquito más de trabajo. Sí, bueno, pues la verdad es que no es nada fácil, es un proceso que hay que ejercitarlo en diferentes momentos, es un proceso que yo tengo que estar vigilante, como mirándome, como que si estuviera mirándome constantemente. Tengo que estar vigilante hacia mí, tengo que estar pendiente a mis reacciones y también pendiente a las reacciones de los demás cuando tengo una conducta, cuando tengo un exabrupto o cuando tengo cualquier tipo de reacción. Entonces, esto es un trabajo constante porque podemos ir cambiando en la vida a medida que vamos creciendo, a medida que vamos desarrollándonos, pues asimismo pues nosotros participamos de experiencias nuevas en la vida. Y a veces tenemos reacciones, en momentos podemos tener reacciones que eran desconocidas porque no habíamos tenido una situación hasta ese momento de este tipo. Entonces, por eso, esa reflexión constante de mirarnos a nosotros mismos, de lo que estamos haciendo, de tener la capacidad de identificar, inclusive en la mirada, cuál es la receptividad, cuál es la reacción de una persona, de otra persona, cuando yo emito un comportamiento, me va a permitir a mí decir si lo hice mal. Y si lo hice mal, tener la coraza
de analizar eso, de reflexionar para tratar de no volver a hacerlo otra vez. La verdad es que el cambio en el comportamiento y el decir y el reconocer que lo hice mal y que lo puedo hacer diferente es de valientes, es de guerreros, es de héroes. Porque es más fácil, inclusive para el cerebro, es más fácil dejar las cosas así o jugar y mentirme a mí mismo o jugar a darle la razón a ese cerebro primitivo. Porque a veces eso hacemos, que jugamos a darle la razón al cerebro primitivo y que buscamos excusas para justificar nuestras reacciones emocionales no adecuadas. Sin embargo, tener esa capacidad también para perdonarnos a nosotros mismos, porque no es nada más darnos con un látigo, sino también de perdonarnos a nosotros mismos, de comprender que lo hicimos mal, pero que eso no quiere decir que somos malas personas, ni que somos ogros, ni que somos antisociales, sino que lo hicimos mal y que lo podemos hacer mejor y que vamos a cambiar. O sea, también esto es importante. Bueno, Angelina, según todo lo que nos has expresado en esta noche, realmente podemos entender por qué la inteligencia emocional juega un papel protagónico en lo que es el éxito de una persona en las diferentes áreas de la vida. Angelina, nos ha llegado una pregunta muy interesante. Estamos hablando de que la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo efectivo de mis emociones y también ese ponerme en el lugar del otro, del cual tú hablabas hace un momentito, de la empatía. Pero hay muchas personas que entienden que ser inteligente, emocionalmente hablando, es aceptar todo como llega. Entonces, la pregunta que tenemos en este momento es, para yo ser inteligente de manera emocional, ¿no puedo poner límites? Sí, excelente pregunta. Muchísimas gracias por eso, porque también creemos que el dejar que toda persona haga lo que quiera conmigo, que me maltrate, que me humille, que me violente, que abuse de mí, es ser empático, y no es así. Ser empático y ser inteligentemente emocional también implica saber decir no. Y como tú bien has dicho, también implica el poner límites, el saber hasta dónde yo le permito a la otra persona pues tener un comportamiento o una actitud conmigo y saber hasta dónde no. Pero esa inteligencia emocional me permite también a mí, me va a permitir también saber cómo decirlo, cómo expresarlo, ¿sí? De manera que ese límite o ese expresar esa negación o ese rechazo no se convierta a sí mismo en una agresión, no se convierta a sí mismo en un abuso, sino se convierte en una protección hacia mí. Porque ser inteligentemente emocional también implica protegerme, también implica cuidarme, implica también celebrarme, ¿sí? Y reconocerme cuando lo he hecho bien. Muy bien, Angelina, ya para finalizar, ¿cuáles son tus recomendaciones finales ya en esta etapa en la que estamos finalizando este año 2020? Muchos de nosotros nos planteamos muchísimas metas. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer si una de mis metas en el 2021 es desarrollar esa inteligencia emocional? Sí, bueno, pues yo les invito a las personas que identifiquen cuáles cosas quieres cambiar. Eso es lo primero. Y pongámosles número y pongámosles orden. Primero, quiero cambiar tal cosa. Segundo, quiero cambiar tal cosa. Que lo podamos escribir o lo podamos plasmar de alguna manera en alguna expresión artística, literaria o musical. De manera que quede claro para mí eso que quiero hacer, eso que quiero alcanzar. Y que no tengamos miedo a vernos a nosotros mismos. Que no tengamos miedo en identificar nuestras emociones y en adoptar una actitud de valientes, de cambiar ese comportamiento. Muchísimas gracias, Angelina, por estar con nosotros en este segmento. Gracias, muchas gracias a ustedes.
emociones son parte de nosotros. Y qué bueno nosotros aprender a reconocerlas y manejarlas, como así también poder ser empáticos, poder reconocer las emociones y necesidades de los demás, adquiriendo así autocontrol y un buen manejo de nuestras emociones en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Esto y mucho más aprendimos en el día de hoy en este programa de la inteligencia emocional en la psiquis. Así es que yo te espero en nuestra siguiente entrega. Gracias por haber estado con nosotros. Bye bye.